bienvenidas. Gracias, Paola, porque por lo menos veo una cara de una persona a la que estoy hablándole y las demás entiendo perfectamente que quizás están haciendo mil cosas. Hey Jenny, y no se pueden poner en pantalla, entiendo, lo entiendo perfectamente, pero agradezco las que se ponen. La parashá de hoy, de esta semana, es Parshat Bejucotai. Y yo creo que hay un mensaje que muchas veces se repite, y soy una de las que repite, creo que es año tras año mi mensaje de cuando pienso que voy a escribir de Bejucotai, creo que siempre termino escribiendo lo mismo porque es un concepto tan básico, tan sencillo y sin embargo tan importante y tan profundo a la misma vez. Y es que la parasha se llama Bejucotai, que significa en mis mandamientos. O sea, Hashem nos está diciendo que si seguimos sus mandamientos, entonces empieza con un montón de bendiciones, después viene la Tojajá y después viene Ergin. La parasha básicamente se divide en tres partes. Si cumplimos con los mandamientos de Hashem, hay una cantidad de brajot, después dice la tojajá, que es lo que ocurre si no cumplimos los mandamientos de Hashem, es bastante negativa. Otros años hemos hablado de que cuando lo profundizas te das cuenta de una lectura mucho más profunda que simplemente lo que suena como castigos a primera vista. Y la parashá termina con Ergin, que son las leyes de cuando uno quiere dar una tzedaká y dice voy a dar el valor de mi hijo o de mi esposa, cómo se calcula el valor. Sin entrar dentro de la parashá, ya la palabra Jok llama la atención. ¿Por qué la Torah utiliza aquí esta palabra para hablar de los mandamientos de Hashem? Y sabemos que hay diferentes tipos de mandamientos de Hashem. O sea, nosotros tenemos 613 mitzvot. Hay diferentes cuentas, por ejemplo, Maimónides, que tiene su libro en la que enumera las 613 mitzvot, pero Maimónides no es el único, el Rambam no es el único. Pero esas mitzvot se dividen en diferentes tipos. Por ejemplo, se pueden dividir en las mitzvot Ben Adam Lamakom y Ben Adam Lejaveró, entre Hashem, entre la persona y Hashem y entre la persona y su prójimo. Obviamente, si prendo mis velas de Shabbat no le afecta a nadie a mi alrededor físicamente, pero si ni Dios lo quiera, hay un robo, eso sí le afecta a una persona específicamente. Entonces hay diferentes tipos de mitzvot que se dividen de esa manera. Hay otro tipo de división que es, por ejemplo, las mitzvot aseh y las mitzvot lot aseh. Las mitzvot de hacer un acto, por ejemplo, comer kasher, dar tzedakah, y las mitzvot de no hacer, que es dejar de hacer algo, como por ejemplo el ejemplo de robar, que no se debe robar o no se debe prender una vela en Shabbat, por dar ejemplos sencillos. Y finalmente hay una tercera división, hay otras divisiones también, pero la que yo quiero hablar hoy es la división que hemos mencionado muchas veces, que es de tres tipos de mitzvot. Las que son mishpatim, las que son edut y las que son hukim. Lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a recordarlo rapidito. Mishpatim son las leyes lógicas. Las leyes que los jajamim mismos nos dicen que Hashem no tenía que bajar a Har Sinai para enseñárnoslas. We would have figured it out. Lo hubiéramos descubierto por nuestra propia cuenta. Eso de no robar, no matar, respetar a tu padre y a tu madre. ¿De verdad Dios tenía que hacer el Hollywood show de presentarse en Har Sinai y enseñarnos esas cosas? No. Cierto que en la época en la que Hashem se presentó en Har Sinai, quizás no estaba la evolución que hay hoy en día de la ley. Por ejemplo, en la antigüedad era absolutamente lógico y normal matar a un niño que nacía defectuoso, ¿verdad? Que hoy en día más bien hay fundaciones, se trata de ayudar a ese tipo de personas con algún tipo de discapacidad, aunque yo esté siendo politically incorrect, pero para ponerlo en contexto, hoy en día no pensaríamos de ninguna manera que es lógico deshacernos de ese elemento de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Sin embargo,
Antiguamente sí era normal. Entonces sí ha habido de alguna manera una evolución desde entonces, pero la Torá misma dice que son mishpatim, son cosas lógicas. Hashem no tenía que presentarse y sin embargo es parte de las mitzvot que hay en la Torá. Después hay un segundo tipo de mitzvot que son todo lo contrario. Son las mitzvot que son llamadas hukim. Hukim significa decretos. Son las mitzvot que hacemos simplemente porque Hashem lo decretó. ¿Lo entendamos o no? Y probablemente no lo entendemos. Y finalmente hay un tercer grupo que es llamado el edut, que edut significa las mitzvot que dan testimonio, son testimoniales, dan testimonio a que algo ocurrió en determinado momento. Pero no solo a que algo ocurrió, sino a un concepto. Por ejemplo, Shabbat es el testimonio de que Hashem creó el mundo. Las festividades son testimonios de ciertos acontecimientos. Tefilín es un testimonio de nuestra conexión con Dios. Y así sucesivamente. Ahora, nuestros jajamim nos dicen que cuando cumplimos las mitzvot que nosotros pensamos que son lógicas y que están dentro del listado de las mitzvot lógicas, debemos cumplirlas como si no lo fueran. Y las mitzvot que no entendemos, que son hukim, que trascienden nuestro entendimiento y nuestro intelecto, las debemos cumplir como si lo entendiéramos. Y siempre se pregunta, ya va, what are we supposed to pretend? O sea, si entiendo que tengo que hacerme la que no entiendo, aunque sí lo entiendo. O si no lo entiendo, tengo que hacerme la que lo entiendo, aunque no lo entiendo. ¿Qué tipo de juego es este? Y obviamente, súper resumido, lo que se explica, y lo hemos hablado muchas veces, es que las mitzvot que son lógicas, no solo las cumplimos porque son lógicas, las cumplimos porque son mitzvot. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay circunstancias en la vida que cosas que parecieran lógicas, cuando me afectan de determinada manera a mí, la lógica se empieza a distorsionar. Por dar un ejemplo muy exagerado, pero todos sabemos que los alemanes en la época del Holocausto no eran unos bárbaros incultos, eran cultos, eran inteligentes, eran educados, eran estudiados y sin embargo lograron distorsionar la lógica a que matar a un selecto grupo o a varios selectos grupos se volvió lógico. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no podemos depender de nuestra lógica. Que sí, qué bueno que entendemos que matar, robar o ciertas acciones son incorrectas, pero no puedes depender siempre de tu lógica, porque no son solo los alemanes que distorsionan, nosotros también distorsionamos en los pequeños momentos de nuestra vida. Cuando alguien nos hace un daño o percibimos un daño y entonces de repente se vuelve lógico hacer algo que objetivamente no hubiese sido lógico. ¿Van conmigo hasta ahora? De la misma manera, las mitzvot que no son lógicas, las cumplimos no solo porque, bueno, Alí Baba y los 70 ladrones, no solo porque Hashem dijo, sino tratamos de entenderlo. Nos esforzamos por entenderlo, siempre entendiendo que de verdad no lo terminamos de entender. De la misma manera que quizás una niña que le dice a su mamá, ¿pero por qué no puedo hacer esto? Y quizás la mamá le da una razoncita para que ella se quede tranquila. Pero probablemente la razón no es la razón completa que tiene la cabeza de la mamá. Pero la niña tiene 10 años. ¿Van conmigo hasta ahora? ¿Estamos claras? Ahora, este tema lo hemos hablado muchas veces. La importancia de entender que hay 3 tipos de relaciones con Hashem, y no solo con Hashem, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Estas 3 formas de relacionarnos están en todas las relaciones. Hay las cosas, por ejemplo, con una pareja o con una madre. Vamos al ejemplo de la niña.
cuando la mamá le dice tienes que estudiar, puede ser que la niña no lo quiera hacer, pero lo entiende. Mi vida, tienes que recoger tu cuarto. Otra vez, puede ser que la niña no quiera recoger su cuarto, pero entiende la importancia de, bueno, algunas veces, de recoger su cuarto y así sucesivamente, ¿no? Hay cosas que puede ser que no las quiera hacer. El hecho que lo entiendo no significa que lo quiero hacer, pero lo entiendo. Y después hay cosas que te dice tu mamá y la única razón que la haces es porque tu mamá te dijo, because I said so. Porque yo soy tu mamá, punto. O la única razón que lo dejas de hacer, algo que quieres hacer, es porque no te dejaron y no entiendes por qué. Y después, claro, están los edut, que son ese cumpleaños que te celebró, esa canción favorita, ese lugar por el que cada vez que pasan trae un recuerdo y lo celebran y lo mencionan de alguna manera u otra. Las parejas también. Hay cosas en las que Baruch Hashem estamos de acuerdo con nuestra pareja. A veces no lo queremos hacer, pero estamos de acuerdo. Y hay cosas que we like. ¿Cuántos chistes no hay de que no importa cuántos genies y cuántos deseos, el hombre no va a entender a la mujer y la mujer no va a entender al hombre? Esos chistes no vienen por nada, existen porque hay cosas que no entendemos de nuestra pareja, o de nuestro amigo, o de nuestro hijo. Pero el compromiso en la relación está justamente, no cuando hago lo que estamos de acuerdo, está justamente en cuando, a pesar de que no entiendo, complazco, porque es importante para ti, ¿verdad? Ahora, este tema ya está trillado, está hablado mucho, aunque tiene mucho de lo que podemos seguir hablando. Hoy lo quiero agarrar desde una dimensión un poquito más profunda. Porque en Hasidut se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Torah tiene que tener estos 3 tipos de mitzvot? Si es importante que entendamos, ¿por qué no hizo que todo lo podamos entender? Y si es importante que tengamos Kabbalat Ol y aceptemos nuestro yugo divino sin entender, ¿por qué no hizo que todas las mitzvot fueran así? ¿Por qué esta división es necesaria? No voy a explayarme demasiado en el tema, pero hay un concepto interesante. Y está escrito que Hashem quiere que lo sirvamos con todo nuestro ser, completamente. Con todo nuestro ser implica que lo sirvamos con nuestra capacidad de lógica, pero que también lo sirvamos con nuestra capacidad que trasciende la lógica. Y por eso hizo diferentes mitzvot para diferentes partes de nosotros poder conectarnos con Él. Lo que no nos damos cuenta es que, voy a dar un ejemplo simple. No sé si se dan cuenta, estoy cambiando una palabra por otra. En una relación, por ejemplo, de pareja, cuando el marido llega a la casa con un detalle, con flores, con que vio algo y dijo, yo sé que esto te gustaría tenerlo, algo sencillo, no necesariamente costoso, costoso también. El valor de lo que él está dando es el valor de la flor. Si viene con una rosa y se la entrega a la mujer está recibiendo solamente una rosa. No, ¿verdad? Está recibiendo mucho más que la rosa. Está recibiendo amor, cariño, sentimientos. La rosa adquiere un valor mucho, mucho mayor al valor que quizás él pagó por esa rosa. ¿Sí? Nuestros actos, no tiene que ser objeto físico, una palabra puede significar tener cierto valor o puede tener un valor súper más elevado,
dependiendo del contexto, del momento, de la forma, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno hace una acción, uno cree que está haciendo una cosa y puede ser que significa mucho, mucho, mucho más. Puede ser que cuando el hombre pasó por la calle y vio que alguien estaba vendiendo flores y se la compró, ni le dio importancia. La vio, ay, mi esposa le va a gustar y se la da. Y puede ser que para la mujer justo en ese momento fue tan significativo o tan importante por millones de cosas que están en su inconsciente, consciente, lógicas, psicológicas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Puede ser que la persona ni siquiera tuvo la intención de que significara tanto. ¿Les ha pasado alguna vez que le hacen un favor a alguien y la persona está tan agradecida and you're like, it wasn't such a big deal? Porque haces de eso tanto, pero para esa persona significó mucho. ¿Por qué les doy este ejemplo? Si nosotros supiéramos cada una de nuestras mitzvot, lo que trae como consecuencia, lo que viene por detrás que ni nos damos cuenta, las haríamos más constantemente y de otra manera. Y me estoy hablando a mí también, no solo a ustedes, me estoy hablando a mí. Y en la Kabbalah se explica, y denme 3 minuticos para mencionar unos conceptos un poquito bastante profundos, bastante cabalísticos, que quizás algunas ya tienen noción, quizás algunas menos, pero no importa, empezamos a tener noción y no vamos a explayarnos demasiado en el tema, pero me parece que es interesante y apropiado si queremos darle un poquito de profundidad al entendimiento de lo que está detrás de nuestras acciones. Entonces está escrito que Hashem quería tener una relación con nosotros y por eso nos dio 613 oportunidades para conectarnos con Él, porque eso es lo que son las mitzvot. Se traducen como mandamientos, pero no, la traducción correcta es oportunidades de conexión. Esa es la traducción correcta de una mitzvah. Pero como dije antes, hay diferentes partes de nosotros. Nosotros tenemos partes emocionales, tenemos partes intelectuales, tenemos partes que trascienden el intelecto. Hashem quería conectarse con todas esas partes. Ahora Hashem quiere que nosotros nos conectemos con Él, pero también Hashem quiere Él conectarse con nosotros. Entonces, no sé si han escuchado las palabras, estas expresiones, 2 formas, o más bien 3 formas, que Hashem se conecta con el mundo. Se puede dividir en 3 maneras. Uno se llama Memale Kol Almin, que es una expresión que sale en la Kabbalah, es en arameo, pero suena muy parecido al hebreo. Memale Kol Almin significa que llena todos los mundos. Hay un segundo nivel que se llama Sovev Kol Almin, que Hashem rodea, esa no es la palabra, pero bueno, ya pensaremos en la palabra. Rodea el mundo. Y después hay un tercer nivel que se llama Atzmut, que es su esencia misma, que es way beyond. ¿Qué significa Memale Kol Almin y Sovev Kol Almin? En pocas palabras, por decirlo de alguna manera, si alguien tiene sed, ¿ok? Alguien tiene sed y dice, ay, tengo sed. Hay un chiste judío que no tiene nada que ver, pero es que no puedo dejar de decirlo, del señor que estaba en el tren. Es un chiste yiddish muy típico, ¿no? No es tan chistoso, by the way, pero location joke, tenías que estar ahí. Pero entonces el hombre está en el tren y está que, ay, qué sed tengo, tengo tanta sed, tengo tanta sed, tengo tanta sed. Tiene todo el tren vuelto loco porque el hombre tiene sed. Por fin un tipo va, agarra una botella de agua y se la da para callarlo, ¿no? Y él, ay, y se toma su botellita de agua y todo el mundo en el tren feliz porque ya los tenía a todos a monte 1 hora en el tren con su sed y todavía les quedaba 1 hora de viaje a donde iban y lo que querían era que el hombre se calle y el hombre termina la botella y empieza, ay, qué sed tenía.
Ay, que se tenía. Anyways, location joke. El punto es que alguien tiene mucha sed. Entonces tú vas y ¿qué haces? Agarras una botella y llenas un recipiente, un vaso, puede ser de 2 onzas, de 10 onzas, 20 onzas, I don't care, y le das el vaso de agua. ¿Cuánta agua puede tomar la persona? Tanta agua como entre dentro del recipiente, ¿sí? Si es de 2 onzas, va a tomar 2 onzas de agua. Si es de 20 onzas, va a tomar 20 onzas de agua. No puede tomar 20 onzas si le das un vasito de 2 onzas. Ok, let's not go into the mathematics, que lo puedes hacer 10 veces. Estoy hablando, lo que tú le puedes dar en ese momento es lo que entra dentro del recipiente. Eso no solo aplica cuando alguien tiene sed. Cuando tú vas a darle algo a quien sea, depende un poquito de su capacidad de recepción lo que tú le puedes dar. ¿Sí o no? Van conmigo, no lo tengo que explicar mucho. No le puedes dar una clase de matemática profunda a una niña de 5 años, por más brillante que sea, pero sí le puedes enseñar 2 más 2. ¿Van conmigo? O sea, tienes que dar de acuerdo a la capacidad que tiene la persona de recibir. Si tú quieres dar un regalo demasiado grande que la persona no tiene cómo contenerlo, no le estás dando un regalo. No le estás dando nada. ¿Sí? Hashem entiende eso. Y entonces una de sus formas de relacionarse con nosotros es memalé. Llena. Llena nuestros recipientes, cada uno de acuerdo a su capacidad de recibir lo que Hashem tiene para darle. Puede ser que Hashem tenga mucho más. Puede ser que su nivel sea mucho más, pero yo solo puedo recibir esto, no puedo recibir más que lo que entra aquí. ¿Sí? ¿Van conmigo? Esa es una forma de Hashem relacionarse conmigo, de acuerdo a mi capacidad de recepción. Hay una segunda forma de Hashem de relacionarse con nosotros, que es Sovev. Que no importa lo que yo pueda recibir, me rodea con mucho más de lo que yo pueda recibir, me da más de lo que yo pueda entender. Como otra vez mis ejemplos, no voy a usar la palabra que me dijeron prohibida usar, aunque aquí creo que la que me regaña sí está. Voy a usar la palabra simple. No voy a usar un ejemplo estúpido, pero creo que sí es un poquito estúpido este ejemplo. Pero el abuelo que le deja para el segundo cumpleaños a su nieta una cuenta con $1.000.000, que nos pase a todas, no sé si es tan importante, pero le está dando algo que la nieta ni siquiera se da cuenta de lo que está recibiendo. No entiende lo que está recibiendo, pero no significa que no lo está recibiendo. El hecho de que ella no lo absorbe, que ella no lo está conteniendo, no significa que no lo está recibiendo. ¿Van conmigo? Ok, entonces son 2 niveles como Hashem se relaciona con el mundo. Una es memalé, de acuerdo a la capacidad, y una es beyond. No importa lo que tú puedas, yo te doy mucho más. Y después hay un nivel incluso más alto, que es la esencia de Hashem. Es tan esencial, tan, que ya no estamos hablando de cómo llega, sino de cómo es. Y ese es también nos lo da. ¿Me entendieron los 3 niveles? Dije que iba a ser solo 5 minutos, me pasé de 5 minutos. Ahora vamos a entender los 3 tipos de mitzvot. Cuando yo hago una mitzvah de lógica, o cuando dejo de hacer una mitzvah que es con lógica, estoy literalmente jalando a este mundo y a mi vida el nivel de Or Hashem Memalé Kol Almin. Estoy iluminando al mundo con una luz del nivel de Memalé Kol Almin. De esa forma Hashem conectarse conmigo y con el mundo. Y cuando hago una mitzvah que trasciende la lógica, o dejo de hacer algo por la mitzvah que trasciende la lógica, me estoy conectando con el nivel de Hashem de Sovev Kol Almin, que trasciende mi capacidad de recepción o incluso la capacidad de recepción del mundo. Estaba hablando con mis hijos este viernes en la noche
Y no sé no sé por qué, pero sabes que los niños a veces salen con unas cosas que uno no sabe dónde salen, ¿verdad? Entonces mi hija me estaba diciendo, mami, cuando yo me toco mi cachete, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Mi cachete o mi dedo? Esa fue su pregunta. Supongo que en el colegio habrán estudiado el sentido del tacto, es lo que sospecho. Porque toda la noche estaba hablando del tacto y qué interesante, cómo sentimos, es un milagro. Ella estaba todo el viernes en la noche hablando del sentido del tacto. Ese fue el tema de conversación. Y yo, no sé ni por qué llegamos al punto donde le dije que hay una enfermedad de personas que no sienten y que es súper peligroso, porque cuando alguien no siente se puede hacer mucho daño. Le dije, imagínate, uno pensaría que no tener dolor es algo maravilloso, pero resulta que es una enfermedad grave, porque si no tiene dolor no reconoce cuando tiene que dejar de hacer algo, por ejemplo, tocar el fuego, o reconocer que necesita curarse de algo. Siempre sabemos que el primer paso para corregir cualquier cosa es el reconocimiento de que hay algo que corregir. Entonces, estamos hablando de todo ese tema. ¿Por qué lo menciono? Porque, ya se me olvidó porque lo iba a mencionar, pero ya me voy a tratar de recordar. Pero el punto es que hay 3 formas en las que Hashem se conecta con nosotros. Una forma que la sentimos, la percibimos, una que está por encima de eso. Entonces lo que iba a decir, ya me acuerdo porque di ese ejemplo. Imagínate que alguien nunca sienta sed. No lo sienta. Yo no sé si esa enfermedad existe o no, la estoy inventando. ¿Ok? Para dar un ejemplo sencillo. Alguien no tiene sed, pero se le explica la importancia de beber agua. ¿Ok? O de alguien que nunca tenga hambre. Ay, jalebay. Ojalá no pasara, ¿no? Aunque a veces comemos sin hambre. No sé si les pasa que a veces uno come y reconoce que está comiendo por ansia y por ganas y no por hambre. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahora. Imagínate que alguien que nunca sienta hambre y nunca sienta ganas de comer, pero se le explica, mi vida, tienes que desayunar, tienes que almorzar, tienes que cenar, tienes que tomar agua porque tu cuerpo lo necesita. Puede ser que la persona lo haga, pero no siente ese, boy was I thirsty. No siente ese, uy, qué bueno que tomé mi vaso de agua porque tenía sed. Lo hace simplemente porque le dijeron que lo haga. Nosotros somos como esa persona. Nosotros no entendemos lo que ocurre cada vez que hacemos una mitzvah, pero no significa que deja de ocurrir esas luces grandes que estamos trayendo. Y entonces cuando hablamos de Hukim, estamos hablando de mitzvot que no entendemos. Y a veces la gente, yo me acuerdo a veces haber escuchado la expresión, cuando yo lo entienda lo voy a empezar a cumplir. Voy a estudiar para poder entender, para empezar a cumplir. And that's not the right attitude. Esa no es la actitud correcta. Claro que tienes que estudiar y claro que tienes que entender, pero tu cumplimiento no debe depender de eso. De la misma manera que si no entiendes a tu marido, no vas a dejar de complacer en las cosas que son importantes para él. Obviamente no estoy hablando de cosas inmorales o negativas, pero simplemente porque no las entiendes. El ejemplo que yo siempre doy es la pareja que el marido quiere que todos los relojes de la casa estén 10 minutos adelantados. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo real. Y la esposa dice, ¿a quién estás engañando? Si es para llegar a tiempo a los lugares, tú sabes que está 10 minutos adelantando. ¿Who are you engañando? ¿Te molesta? No, la verdad no me molesta. Si los quieres tener adelantados, los tenemos 10 minutos adelantados. Big deal. ¿Van conmigo? Son cosas que quizás no son importantes, pero para el otro le parece que así quiere que sea. Entonces, y a veces son un poquito más sacrificantes. A veces las mitzvot no son tan fáciles, o lo que quiere nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra mamá no es tan sencillo. Pero mientras más respetamos y complacemos y hacemos, la palabra es hacemos o dejamos de hacer sin entender por el otro, entonces más compromiso de verdad estamos mostrando en la relación y más lealtad estamos mostrando en la relación, y quizás por eso estamos bajando un nivel de luz que es más elevado.
Ahora, Mani, perdón, ¿ese a cuál correspondería? ¿Al Sobef o a la esencia? las que son Jukim em, se corresponde con Sobev. Las que son Edut, que Edut siempre es sobre identidad, sobre quién eres, sobre las cosas que te formaron con quienes somos como pueblo, como persona, esas son Etzem. Anyways, volviendo a... Entonces, como dije al principio, la parashá de Bejucotai está dividida en las bendiciones, llamémoslas las consecuencias negativas, y al final Ergin. ¿Cómo terminan las bendiciones? Las bendiciones, voy a leer el pasuk, terminan así. Ani Hashem Elokechem, asher hotzeti אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. La última bendición lee así, lo voy a tratar de traducir. Yo soy Hashem, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, de ser sus esclavos, de ser los esclavos de los egipcios. Ve'eshbor motot ulchem, y voy a romper las mototes como los palos que se ponen encima de los animales para ponerles el yugo y para que, ¿sabes?, hagan lo que tienen que hacer cuando están arando la tierra. Entonces voy a romper los palos de sus yugos, y los voy a llevar komimiut. Komimiut es una palabra muy poco común en la Torá, probablemente... no. Cancel. Estaba tratando de apretar a alguien que entre y sin querer casi lo boté por el humash que tengo enfrente. Komimiut es una palabra que casi no está en la Torá. Nosotros la decimos en Birkat Hamazon, la decimos en la brajá de Ahavat Hashem o Ahavat Rabbah antes de Kriyat Shema, pero no es una palabra muy común en la Torá. Y efectivamente los Jajamim empiezan a preguntar qué significa Komimiut. Y Rashi explica, Rashi dice, lo voy a leer, Pasuk Yud Gimel. Hoy los niños del salón me estaban diciendo que cuando venga Mashiach y yo conozca a Rashi, que me voy a emocionar demasiado porque amo demasiado a Rashi. Komimiut, Bekomá Zekufá. ¿Qué significa Bekomá Zekufá? Con una altura erigida. ¿Qué significa? Cuando un animal está... ¿sabes? Se imaginan la foto, yo tengo una foto en mi cabeza, ¿no? Porque obviamente nosotros no somos agricultores, pero cuando un animal está puesto con los palos para que mirando hacia abajo hagan el trabajo que uno quiere de ellos, esos dos animales juntos, ¿sabes? Los dos toros que están haciendo el trabajo de arar la tierra, por ejemplo, están subyugados. Si tú les quitas ese palo, ¿qué es lo primero que va a hacer el toro? Levantar su cabeza, ¿correcto? Va a ser su reacción natural. El toro no mirará para el cielo, pero tampoco quiere estar todo el tiempo mirando la tierra. Quiere poder levantar un poco y mirar por lo menos para adelante. Un ser humano que es subyugado, cuando le quitas su palo, uno pensaría que va a levantarse e irse y mirar para arriba. Pero eso no es la realidad. La realidad es que hay dos reacciones en los seres humanos. A veces, cuando nos quitan el yugo, seguimos ahí. No salimos. Nos quedamos en nuestro Mitzrayim. ¿Van conmigo? A veces, ciertas cosas negativas que nos las hicieron hace 5 años y nosotros las vivimos todos los días de la vida, 5 años después. ¿Van conmigo lo que estoy diciendo? Como dicen, a veces estamos tan bravos con alguien que le damos
espacio en nuestra cabeza, en nuestro corazón, tanto, porque tenemos mucha rabia, mucho dolor y no estamos listos para soltarlo. Entonces nos quitaron el yugo, ya no está, pero nosotros seguimos ahí, emocionalmente, espiritualmente. ¿Van conmigo lo que estoy diciendo? No estoy loca, ¿verdad? Pero hay veces que levantamos el palo y la persona dice Atkan Hakafá Zain. Es una expresión típica de cuando uno está terminando. Ya, lo solté, yo no sigo cargando ni este evento, ni esta persona, ni esta situación, pa'lante. Me levanto bien ergida. Y eso es lo que Rashi dice. Con mi miut acá significa que Hashem nos está diciendo que no solo nos está sacando de Egipto, sino que nos está dando el secreto de cómo debe ser nuestra reacción. Nuestra reacción debe ser levantarnos con mi miut, o sea, levantarnos de pie y bien alto, físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Es más, hay dos opiniones de cómo se traduce la palabra con mi miut. Entonces Rabbi Meir dice que con mi miut significa la kum en hebreo es levantarse, pero como aquí hay doble mem con miut, entonces dice que significa levantarse doble, y él lo traduce como doble altura de Adam Harishon, levantarte a la doble altura del primer ser humano. Rabbi Yehudá traduce como miut a la altura de las paredes del Bet Hamikdash. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos están tratando de decir? Nos están tratando de decir que sí, pasamos por Mitzrayim, fue horrible, pero hay que levantarse, apenas nos quiten el palo, hay que soltar el yugo. ¿Y cómo lo hacemos? Dos formas. Uno, reconocer mi estatura, mi valor, quién soy, el Adam. ¿Están conmigo? Y si dudo de eso, o si no tengo la fuerza, entonces me recuerdo del Bet HaMikdash, de Hashem, de que yo no soy yo por yo soy yo por mi conexión con Hashem. Y no es casual que después viene toda la parte de la tojajá, que es todas las castigos, toda la parte, algunos lo llaman maldiciones, consecuencias negativas, como tú lo quieras llamar, de todo lo que ocurre si no nos portamos bien, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y termina, hay un stop cuando eso termina y pasamos a un concepto, como dije al principio, que se llama ergin, que es el valor del ser humano. Y el valor del ser humano aquí es muy interesante, no depende de qué tan tzadik o no tzadik es, qué tan rico o no rico es, qué tan inteligente o no inteligente es, qué tan X cualidad tenga o no tenga. Depende simplemente de su edad y su género. Para los hombres de entre tal edad y tal edad es este el valor de la tzedaká. Para las mujeres es este. No importa qué tipo de hombre eres. Puede ser el rasha más rasha o el tzadik más tzadik. Pero si alguien dijo, voy a dar una tzedaká del valor de mi hijo, lo único que voy a ver no es qué tan accomplished es, cuántos degrees tienen en la universidad, cuál es su cuenta bancaria, cuál es su health físico, salud física. Nada cuenta. Lo único que cuenta es su valor, su edad. ¿Por qué? Porque Hashem nos está diciendo algo. Después de que uno pasa momentos difíciles, todas esas tojajot, todas esas maldiciones, todas esas consecuencias negativas, a veces uno se siente menos. Se siente menos. Pierde lo que llamamos hoy en día la autoestima. Yo no valgo, no tengo valor comparado con otros, quizás. Y la Torah nos está diciendo, no.
al revés. Con mi miut. Pasaste por un Mitzrayim, pasaste por un momento difícil, levántate en alto. Tienes que saber que tienes el mismo valor que todo ser humano que es como tú, igualito. No importa si hayas hecho más, si hayas hecho menos, nada importa. Lo único que importa es que tú vives, levántate en alto, reconoce tu capacidad, reconoce que Hashem espera algo de ti, se quiere conectar contigo, que tú tienes la capacidad de traer esa luz de Or Memalé y esa luz de Or Sobev que tanto necesita el mundo. Tú tienes la capacidad de traer Atzmut Hashem a este mundo. Tú te puedes levantar en alto y tú tienes que saber que nunca, ninguna circunstancia, ni ninguna persona, ni ninguna situación, ni ningún evento negativo puede bajar de quien tú eres. Hashem espera de ti. No dejes tú de esperar de ti. Y entonces entendemos por qué esta parashá nos introduce el concepto de la tojajá, de esas castigos, maldiciones, eventos negativos que pueden pasar como consecuencia de nuestra falta. Viene precedida por la palabra komimiut, porque nos está diciendo lo que va a pasar después, durante y antes, y por qué continúa con Erjín, que habla del valor de la persona, que pareciera un tema completamente nada que ver con la tojajá, y sin embargo nos recuerda, sí, nunca bajes tu valor por algo que esté pasando, nunca permitas que alguien te haga sentir menos, porque tú tienes una neshama. Levántate de doble altura, y el hecho que hayas pasado un mal momento, que Dios mediante ninguna lo pase, pero bueno, hay momentos, malos momentos pequeños también en la vida. Siempre tenemos que saber que cuando lo superamos, no es para volver a ser el de antes, es para levantarme con mi miut, doble en altura. ¿Alguna pregunta? Creo que me fumé un poco conceptos Yo tengo profundos. un comentario de lo que dijiste. Uh-huh. La parte donde dice que te haces más fuerte. Yo creo que entre más creces espiritualmente, más Hashem te pone más pruebas. Y entre más pruebas tienes, más fuertes te tienes que hacer. Para poder seguir adelante. Y sin embargo, todas las mañanas vamos a decirle a Hashem, Ve'al tevienu lidei nisayo, no me dejes esas pruebas, I don't want them. No, thank you. Exacto, que Dios no me ponga a prueba, que uno dice... Pero tienes razón, muchas veces surge el comentario, ¿no? De que, cónchale, estoy creciendo, estoy tratando de conectarme más con Hashem, pensaría que vendría el shar, esa recompensa de la que al principio de la parashá habla, y más bien pareciera que Hashem me está retando más. Correcto. Pues Sí. es que te va a retar más, siempre te va a retar más para que tú crezcas. Y es correcto, la idea es tratar de crecer sin el reto. Algo ¿Escuchaste? que escuché, Sin el reto. Thank you very much. algo que escuché, he leído, pues, que mientras más sadik sea la persona o sadikat, en el caso de las mujeres, el yetzer hará no es Hashem que nos reta, crece el yetzer hará para ponernos zancadillas. Eso es lo que... Es lo mismo, todo viene de Hashem. Todo viene de Hashem. Exacto, pero entonces mientras mejor sea uno, sabe que también va a tener mayores pruebas, porque de eso se trata, de crecer. Yo creo que lo conté aquí una vez, yo nunca me voy a olvidar cuando tenía 17 años y, me acuerdo que tuve una conversación de esas conversaciones que se tienen a las 2 de la mañana, que no se puede tener en ninguna otra hora, y yo le dije a mi mamá, cuando yo sea grande, yo no quiero ser fuerte como tú, porque tú eres fuerte, te han venido muchos retos grandes y yo no quiero tener retos grandes, entonces yo simplemente voy a hacer una debilucha. Yes, for me.
Y me acuerdo, porque es que sabes esas conversaciones que te marcan la vida. Me acuerdo que en ese momento yo me sentía como que, qué inteligente soy. O sea, entiendo how Hashem works. Entiendo que mientras más creces, más reto. Yo no quiero tener reto, yo me voy a quedar debilucha. Y me sentí inteligente, me sentí como que me la comí. Y me acuerdo que la reacción de mi mamá me dio una bofetada, no física, sino con sus próximas palabras, porque me dijo, and I thought you were smart. Y yo pensé que tú eras inteligente. Y yo, mami, I'm being smart. O sea, hello. Yo no sé si mi mamá se acuerda de esta conversación, pero yo me la acuerdo como si fuera ayer. Y me acuerdo, estas fueron sus palabras. Me dice, Hani, hay gente que sufre porque se le dañó la uña. Pero sufre de verdad. De verdad, de verdad. No por menospreciar ese sentimiento. Pero el nivel de su sufrimiento y su sentimiento, lo que estás sintiendo en ese momento, es el mismo que otra persona puede sentir por una discusión mal llevada, importante con su mamá. ¿Tú quieres de verdad sufrir por una uña mal pintada? ¿Eso es lo que tú quieres en tu vida? Y me la quedé mirando y le dije, no. Entonces me dice, simplemente reza con mucha cabana alte, bien, ulidei, ni sayón y ya. Pero no pidas ser estúpida, ni ser débil, because el nivel del sufrimiento no cambia. Lo que cambia es el por qué. Y yo, ok, I got it, está bien. Alte, bien, ulidei, ni sayón. Pero no importa lo que pase en la vida, con mi mute, a levantarnos a doble altura. ¿Algún otro comentario o pregunta? Oye, Hani, esta clase ha sido ultra magistral y profunda. Yo estoy aquí como que tratando de lanzar trilogías que has traído y bueno, obviamente lo voy a escuchar varias veces esta clase porque está por un lado Edot Hukim Mishpatim, por otro lado están, ok, lo de las bendiciones, las maldiciones y el resultado de todo esto. Por otro lado están estos tres niveles que tú decías que Hashem rellena todo, Hashem como que merodea, circunda todo, o sea, lo que está allí. Y lo otro es como que lo de la esencia, y es muy difícil tratar de enlazarlo, porque lo que tú decías es como que la esencia de Hashem, de alguna forma es como lo de la Comemiut, ¿no? Que al fin y al cabo, independientemente de nuestra esencia hasta allí, pero nuestra esencia también es como parte de la esencia de Hashem. Y bueno. Es que el Comemiut, para lograr el Comemiut necesitamos de los tres. Exacto. Uh-huh. Y también para lo que lo circunda, eventualmente incorporarlo, y también para lo que nos rellena tratar de incorporarlo, también todo eso necesita nuestra esencia, es muy complejo. 100%. Por eso dije que solo voy a tocar los temas y no voy a profundizar demasiado, pero quería por lo menos irlos trayendo a la discusión, a la mesa. ¿Quién que tenía una pregunta? Escuché a otra persona. La grabación la envía. Ay, por favor, no la grabación. Dale. Porque ya entré tarde, estaba en otro show. Pareciera que se está grabando, entonces Dios mediante, la que quiera me lo pide por WhatsApp y yo se lo paso después. Gracias, Hani, gracias. Yo quisiera agradecer profundamente el hecho de estar acá, gracias a Esthercita Wiesenfeld, porque estoy desde el Perú. Ella me invitó, muchas gracias. Ella me invitó a participar y me dijo, no te la puedes perder. Ella es brillante, que no sabes lo que nosotras escuchamos cada martes de la Parashá. Y de verdad me has dejado tan llena el alma que quiero agradecerte profundamente. Primero, tienes una dulzura que me la disfruté desde anoche con lo que explicaste de Goliat, que me encantó. Y hoy seguí disfrutando. Y así como Yolanda, que también te está solicitando la grabación, yo te la pediría porque quisiera compartir esto con mi grupo de Eshet Hail,
porque tienen que escuchar la maravilla que eres, de verdad que sí. Hay mucha sabiduría en esta mañana y eso no se puede quedar aquí en un grupo tan pequeñito. Quiero difundirlo, si es que me lo permites. 100%. ¿Cómo se llama usted? No te escucho. ¿Cómo se llama usted? Clara Yuskiewicz. Bienvenida, Clara. Clara. Sí, la escuché. Bienvenida, no es mi sabiduría, esto es Torah. Y es Torah, si lo voy a decir, con la óptica, con la óptica intermediaria. Gracias. Con la óptica de Hasidut, porque Hasidut da una dimensión a la Torah que es mucho más profunda, mucho más esencial que leer simplemente el Humash con su interpretación literal. Es muy, muy importante conectarnos. Ya estamos cerca de la época de la llegada de Mashiach y tenemos que prepararnos desde niveles más profundos que simplemente la lectura textual. Así que gracias por tus palabras. Y si hay alguna pregunta, si no... Ay, con el comentario del dolor. Ya va. ¿Alguien levantó su mano? iPhone. Estabas despidiéndote. Pensé que era levantando la mano. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Yo quiero hacer un último comentario de la parte que dijiste del dolor. De la parte del dolor de la uña y con respecto a otro tipo de dolor. O sea, muchas veces vemos que el césped del otro es peor que el de uno, y a veces el césped del otro está peor que el de uno, o está igual. Entonces muchas veces el dolor que uno está pasando de la uña, o el dolor o sea, cada uno tiene un nivel del dolor diferente. Por ejemplo, uno tiene un nivel del dolor porque te rompiste una pierna y lo puedes soportar, y otra persona no. Cada uno tiene un nivel de dolor, depende, un umbral de dolor más alto o más bajo. Entonces eso depende de cada persona. Entonces, mira, voy a hacer una confesión. Yo una vez creo que estaba embarazada de mi segunda bebé, estaba recién llegada a Caracas, jovencita, y me acuerdo que tuve una situación en la que me dio mucho, mucho, mucho dolor. Algo que me dijeron o que me regañaron, que realmente era una tontería. Pero me afectó de una forma anormal. O sea, algo con un papel toalete que no puse en el baño, algo así. O sea, como que no pusiste el papel toalete en el baño de mi casa. Y vino alguien y me regañó muy fuertemente, que no tenía por qué estar en mi casa. Pero bueno, como mi casa era en la sinagoga, o la sinagoga era mi casa era en la sinagoga, entonces, ¿sabes? La gente asumía que mi casa, la parte que era mi casa, era de la sinagoga. Bueno, quizás sí lo era. Pero bueno, me regañaron muy fuerte. Me afectó mucho, quizás las hormonas, quizás el embarazo, quizás la inmadurez, no sé. Y me afectó, pero mal. Me acuerdo que mi esposo llega a la casa y yo le quiero contar el cuento. Y empiezo a contárselo y empiezo a llorar por el estúpido papel toalete. Y esta vez sí voy a usar la palabra estúpido, ¿ok? Empiezo a llorar por el cuentito del papel toalete que alguien me dijo. Like, hello, un señor mayor que vino a rezar, que usó mi baño, no había papel toalete y me regañó. Like, really? What? ¿De verdad les parece como para llorar? No, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Estaba llorando como una bebé. En eso suena el teléfono. Yo no he terminado de contarle el cuento a mi esposa porque no se lo puedo contar porque estoy llorando. Suena el teléfono. También quizás yo estaba emocional porque también estaba pasando todas las mañanas con una muy querida amiga y que se estaba muy enferma, y yo iba todas las mañanas a estar unas horas con ellas en ese momento de mi vida. Y justamente había estado ahí ese día en la mañana, y me llama que están diciendo que quedan minutos. Claro, mi esposo y yo nos montamos en el carro y nos fuimos para casa de esta amiga. En el carro, ¿qué le estoy contando yo, señoras? El cuento del papel toalete, ¿ok? Y me acuerdo que estoy en la curvita de San Bernardino, porque nunca me voy a olvidar este momento, y le digo, y a mí me da cosa que yo estoy llorando por este estúpido papel toalete, y mira lo que vamos a alguien que se está yendo del mundo, y yo estoy llorando por un papel toalete, pero no puedo dejar de llorar.
Perdonen la melodrama, pero así fue. Yo me di cuenta de lo estúpida que estoy siendo, pero no podía dejar de llorar a pesar de saber a dónde voy. O sea, tengo la cabeza para decirme stop it, pero mi corazón no me estaba diciendo stop it. Y nunca me voy a olvidar lo que me dijo mi esposo en ese momento. Me dijo, estoy tan contento que te está pasando esto. Estamos recién llegados a Caracas. Y me dijo, mucha gente va a venir a hablar contigo y te van a contar cuentos que van a sonar como papel toilette. Nunca te olvides de este momento. Siempre recuerda que si la persona lo está viviendo, puede ser, como tú dijiste, como mi mamá dijo, la pinta uña, es un concepto. Puede ser un papel toilette. Nunca se lo menosprecies a otra persona. Nunca se lo minimices. Reconócelo, acéptalo, apóyala y ayúdala a salir de su papel toilette. Qué bueno, así es. Bueno, niñas, nos vemos entonces el martes que viene. Lunes. Se les quiere. Chao, gracias por la clase, excelente. Un besito, bye bye.